Bueno, estamos nuevamente en los encuentros que organiza nuestro gremio, la UTBA, llamado Charlas Dibujadas, y ya venimos entrevistando a muchos queridos colegas. Acá estamos con una colega que nos va a contar quién es Emilce Pink Díaz. Bueno, hola Meiji, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Estoy más que feliz estando acá. Y gracias por lo de colega, porque la verdad que todavía estamos en la misma. Sí, total, me queda como muy grande todavía ese traje, pero estoy queriendo llamar la atención. Y con mis recursos, que es lo que, bueno, es lo que en esta época se permite, ¿no? Tratar de mostrar todo lo que el arte te permite mostrar, ¿no? O sea, que ir por ese camino es como fui descubriendo un montón de cosas que me hacen sentirme cómoda con lo que soy. Entonces, ahí me doy cuenta que sí, siempre me quise dedicar a esto y por eso la felicidad que tengo de estar todo el tiempo mostrando, compartiendo y que, bueno, participando en estos lugares donde ahí aprendes, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que lleva el trabajo del arte y de conocer gente, obviamente, que se dedicó a eso hace un montón de tiempo y que admiro justamente por hoy ser accesible. Obviamente me voy a quedar con las ganas de haber conocido un montón, pero a los que tengo la posibilidad de conocer, me eternamente agradecida. ¿Por qué Pink? Bien, Pink me lo puso un profesor de acuarela, Federico Klas, que hice ahí en el Museo Isaac Blanco. Y bueno, creo que él vio mi costado artístico, ¿no? Yo ya había estudiado diseño. El diseño te estructura mucho, o sea que vos entendés un montón de cuestiones y recursos del arte, pero va muy condicionado. Entonces, en estas clases, él me permitía hacer, o sea, me daba una soltura y además de estar ahí adentro trabajando en el museo, era como que estabas en otro planeta, y él no te iba marcando técnicas, sino que iba dejando que vos soltaras y que te llevara la emoción. Bueno, ahí era, por supuesto, mi fuerte, ¿no? Yo soy 100% emocional y ahora estoy tratando de ser 1% racional. Sí, a veces una mezcla, ¿no? Claro. Pero el Pink, por el color rosado puntual. ¿De dónde viene? Sí. ¿Te gustaba esa línea? Claro, cuando yo estudiaba, firmé una vez Pink. Ah, mira vos. Pero claro, eso tiene el sentido de que a mí me decían la negrita en mi casa, en la casa de mi papá, ¿no? De la familia de mi papá. Entonces, la negrita era bastante intensa y bastante reaccionaria a mi temperamento. Y me daba cuenta que quería empezar a contar o decir otras cosas de eso en el cual me había encasillado. Y el arte me permitió como correrme de esa connotación que para mí era negativa, porque se relacionaba con lo que no me gustaba de mi carácter, simplemente por eso. Y empecé a relacionar con esta cuestión de Pink, que viene de la Pantera Rosa. La Pantera Rosa obviamente me marcó a mí, personaje. Por supuesto, la infancia. Tengo entendido que tenés por parte de madre origen guaraní o descendencia guaraní. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Y bueno, y eso también, la verdad que es triste que yo tenga que decir que lo reconocí después de que ella también falleció. Yo viví así, justo como comentó acá el compañero, con respecto a cómo nos marcó la década del 80. Y en la década del 80 el fanatismo por todo lo occidental y la cultura occidental era algo que de verdad era algo que te entusiasmaba, te enriquecía con todo lo nuevo que en ese momento significaba. Mi mamá era fanática del 80, mi mamá era fanática de la ciencia, mi mamá era fanática de todo lo que provenía de afuera, justamente por ser originaria. Primero entender qué es lo que nos estaban trayendo. Y por último se ve que me dejó toda esa enseñanza ancestral
que me la dejó muy adentro. ¿Cómo llevaste toda esa digamos, esa herencia genética o familiar? ¿La llevaste al laburo, al dibujo, a tu mensaje que das en el humor? Y sí, porque justamente la lombriz, que es el personaje que surgió con la idea de empezar a expresarme con el humor gráfico, fue tratando de bajar estas cosas que se me encontraban como una oposición, ¿no? O sea, como que había algo que por un lado en lo social se aceptaba y por el otro lado no, y que por lo general me enseñaron a juzgar mucho todo lo que socialmente parecía que no, y de repente yo internamente veía que había cosas que yo necesitaba explicarlas, que no, lo que se veía que estaba mal no estaba tan mal. Entonces, bueno, nada, esto, empezar a ser fanáticos, eso nos borra un poco la idea de lo que es lo que está bien y qué es lo que está mal. Empezás a encasillar. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a explicar con palabras, no porque no soy experta en divulgarla, sino en expresarla. Y bueno, creo que tomé la herramienta más primitiva de lo que es un gráfico y empezar a hacer símbolos o signos que a mí me empezaran a significar algo. O sea que las viñetas en principio son muy sencillas. O sea que no tienen un mensaje, un ida y vuelta, sino que simplemente es expresar un sentimiento que tengo interno, y ahí empecé como a darme cuenta que estaba creando como mi propio lenguaje y tratando de a ver si alguien lo entendía. Creo que lo primero que hice fue probar si alguien entendía lo que yo estaba dibujando. Vos, si bien creo que publicaste tu libro en el 2021, ¿sí? Sí. Pero antes esto venía madurando el personaje, sí. ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo arrancaste desde ahí o empezaste con chistes sueltos? Todos queremos tener nuestro propio personaje, ¿sí? Lo lograste, pero habías arrancado con otras cosas, ilustraciones, chistes sueltos, viñetas. ¿Cómo fue el comienzo? Bien. El comienzo puntual fue apenas me recibí en el 2015. Yo empecé la carrera en el 95, pero en el medio me pasó la vida, y en el 2015 me recibí de diseñadora de indumentaria en la UBA. Y la profesora Andrea Salma me pregunta, ¿para qué querías recibirte? Porque si ya había trabajado diseñadora, ya tenía experiencia y demás. Y le digo, para dedicarme a lo que yo quiero hacer. Y humorista gráfica, le dije. Y bueno, y ahí empezaron a surgir cosas que para mí fueron señales, que la crucé de casualidad a Maitena. Después empecé a acercarme a charlas y a querer bajar a lo que idolatraba, porque por supuesto, imagínate Quino, Caloi, Fontana Rosa, para mí son dioses, no son personas. No tuve la posibilidad de acercarme y no se me hubiese ocurrido nunca acercarme. Y bueno, empecé a ir a charlas donde me interesaba también entender y permitirme hablar de lo político, que por supuesto al no tener cancha en expresarme con palabras, necesitaba ver cómo se podía dibujar algo político, y después recién ahora entender cómo lo político tiene que ver con las cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, unir esas dos distancias es el camino que hace la lombriz, ¿no? O sea, y bueno, de chica, por supuesto, lo que le llamaba la atención a mi familia era que hacía historietas de canciones o de situaciones que se sorprendían, y eso es lo que a mí también me empujó, ¿no? De decir, bueno, evidentemente llamo la atención a alguien, ¿no? Y bueno, la otra, que eso también es un clásico un poco de cuando estudias, que empezás a leer libros y los empezás a dibujar al costado y empezás a sacar situaciones de lo que estás viviendo ahí como estudiante y de lo que está diciendo el libro. Eso es como un recurso que lo uso. O sea, iba a traer también la cantidad de libros y cosas que tengo. Podés ir mostrándonos cuando hablemos de la lombriz. Dale. La lombriz, llegás al personaje,
me imagino es un personaje que tiene que ver con el río, con la pesca, con su rol, la pesca de cebo, de carnada. ¿Cuál es la filosofía de la lombriz? Qué bueno. La verdad es que fui por otro camino. O sea, a mí lo que me marcó mucho es que, bueno, mi familia de parte de mi papá eran de Entre Ríos. Y la experiencia de niña que yo tenía de libertad era ir al campo, que me suelten. Entonces mis tíos decían los gurises. Y yo creía que me decían a mí la lombriz. Obviamente entendía la lumbriz. La lumbriz. Porque ¿viste? Ellos como tienen ese acento entrerriano que... La lumbriz. La lumbriz, el gurí. Entonces yo me adjudiqué ese nombre y le puse a mi personaje la lumbriz. Y bueno, por supuesto, eso habla de nada, de cómo traspasás el silencio de la tierra, que es lo que yo hice dibujando una línea, y después la lumbriz, el personaje es un vector, es la misma línea que dibuja el horizonte y sale la lumbriz dibujada entre la tierra, el interior, y el cielo y la superficie. Entonces, bueno, esos símbolos que sentía que enriquecían y que daban a entender esta experiencia que yo sentía, ¿no? Interna de unir el campo con la ciudad, de unir lo interno con lo externo, o sea, de jugar con estas diferencias que, bueno, que para mí eran las mismas, ¿no? O sea, tenía que estar buscando a ver qué es lo que no se decía para poder llevarlo a la superficie. Entonces por eso yo digo, la lombriz es un personaje de historieta, es una lombriz de tierra que sale a la superficie a compartir sus ocurrencias. O sea que, bueno, es como un proceso, es el proceso que yo hago interno, ¿no? El de que yo salgo y experimento lo que tenga ganas de experimentar. Ahora estoy haciendo boleadoras, para que te des una idea. Boleadoras, ¿viste? De malambo. Bueno, y eso a mí me genera, me incorpora un aprendizaje que después lo veo directamente reflejado en lo que dibujo. Entonces, todo siento que necesito incorporarlo porque mi forma de entender las cosas es atravesándolas. Claro, por entonces, supuesto. Bueno. ¿Tenés algún libro acá para mostrarlo? No tengo libro porque te juro que en el 2021 imprimí 15 y los regalé a mis seres queridos. Tengo como acá el... perdón, el manuscrito vendría a ser la primera impresión que hice de que esto es lo que está en ebook. Entonces, bueno, nada, obviamente sigo con mis ganas de querer volver a imprimir y que por supuesto llegue a más gente, ¿no? Mira, te iba a hablar del electrocardiograma. ¿Viste? De ahí, ¿ves? Acá, te marca. Aparece la señora y... Bueno, y acá de a poco voy como enlazando un poco lo que es la palabra y lo gráfico, que en este entonces yo todavía no me animaba a escribir mucho en la viñeta porque no. Y bueno, entonces acá cuento una historia. Son 5 historias que cuento. ¿Y esto lo editaste de esta manera? No, lo edité bien, o sea, lo edité lindo, porque con mi marido tuvimos 10 años una gráfica. Entonces, él estudió diseño gráfico y arquitectura. Entre las dos hizo una carrera. Y eso hacía que él me ayudara con todo lo que a mí me costaba, ¿no? Que sería plasmar mis ideas. Entonces, bueno, con él hacemos un equipazo, además de haber hecho nuestra hermosa hija, él me ordena. Entonces, el libro prácticamente me ayuda. Igual me dejó, ¿no? Que lo hiciera sola, porque si no siempre estoy ahí re dependiente. Pero después era porque yo ya había compartido con él toda esta experiencia gráfica de empezar a entender un poco cómo era todo el proceso de diagramar, de editar, de compaginar. ¿Cómo seguís difundiendo tu personaje? ¿Con redes? Sí. Porque ahora siempre hablamos con los colegas de la falta de medios, de papel. Sí. Entonces siempre están los blogs, están los fanzines, están los que tienen la suerte de estar en algún medio.
pero se hace, ¿viste? Hay una escasez total de revistas. Cero revistas, sí, ¿no? Sí, es verdad. Donde publicar. Entonces, bueno, siempre hay betas, Mira, ¿no? traje esto, que también fue como el propósito. Esta es la primera revista que salió publicada, La Lombriz, impresa. Este chico que se llama, para que no me acuerdo el nombre, pero bueno, el que hizo esta revista, nos encontramos en pandemia, en la plaza, Y ahí todos publicás. así, con barbijos. Y él hoy es director de cine. Y bueno, Mira qué bien. ahí apareció, Mira qué bueno. hablando del barrio de Villa del Parque, ¿no? Porque es la brújula barrial de la zona, de la Comuna 11. Hay una cancha ahí. Sí, acá hablo del Diego, ¿no? Que acá, como estoy cerquita de Boyacá y Juan Agustín García, dice, y esta es la Agencia Espacial Diego Armando Maradona, ubicada en la Paternal, donde se construyó el primer barrilete argentino en llegar al espacio sideral. Mira qué bueno, qué bueno. Y bueno, después hablo de agronomía, de General Paz y ese famoso castillo embrujado. ¿Sigue saliendo esa revista? Creo que sí, pero no, a veces la veo, sí, por el barrio que la reparten. Es que la tecnología, muchas publicaciones barriales han dejado de salir por el tema porque se ha hecho todo virtual. Sí, los medios de sindicatos o de entidades gremiales pasaron a ser virtuales. Sí. La obra de papel es muy... Veo que estuve viendo en parte de tu currículum que has estudiado acuarela, estudiaste caricatura, estudiaste diseño gráfico. ¿Cómo te fue con eso? No, diseño gráfico no estudié, diseño de indumentaria. De indumentaria, claro. Que justo con lo que vos decías con el tema de la industria, a mí me pasó, obviamente del 95 que empecé la carrera, empecé a trabajar en la industria de la indumentaria, específicamente de la marroquinería. Y bueno, el mismo declive que pasó con lo gráfico, pasó con todo el material de las curtiembres y del cuero, más allá de su simbología, el cual preferí correrme de ese lugar porque, por supuesto, uno entiende que hay cosas que ya no funcionan en esta época. Sí, por supuesto, se vino abajo un montón de posibilidades, ¿no? De que si uno como creativo poder plasmar lo que hacía, ya sea el material que sea, en papel, en cuero, en tela. Y bueno, eso a mí me hizo también virar, ¿no? De lo que era la indumentaria, que me veía imposibilitada con los materiales y con lo que yo necesitaba decir. Y lo que yo necesitaba decir era más claro dibujarlo. Entonces, me especialicé. Además, en la carrera te da mucho arte, te da mucho dibujo proyectual. Sí, es muy completa, es muy entonces, completa. Vos ya salís ahí sabiendo dibujar. Claro. El tema es que a mí me interesaba un poco también, como esto que te digo, que incorporar lo que uno aprende. Y bueno, entonces empecé a hacer cursos de acuarela, cursos de dibujo y pintura. Y lo que más me encantaba era hacer esto. Lo que más me salía en realidad era hacer retratos. En carbón, muy bueno. Porque empecé a hacer caricaturas también con un profesor ahí del barrio de Villa del Parque. Y bueno, más o menos es como que me fui a pedir permiso, ¿viste? Gabriel Cuesta era el profe, ¿no? Sí. Sí, lo había visto. Y bueno, y él, me acuerdo que también había hecho su fanzine, que nada, se notaba que era pulmón, que él daba sus clases así de forma particular y que enseñaba todos los recursos que él había tenido. Y bueno, y me costó. La caricatura no me convenció, por decirlo de una manera. Claro, ahí uno se va especializando en cosas, ¿no? Está, como decía Tomás Sanz, de humor, está el chistero, el que hace el chiste, el gag. Está el que hace tiras, el que hace historietas, y cada uno tiene su especialidad. Sí. Hay gente que abarca todo, pero bueno, está, como decía Tomás, el chistero, que era el que entregaba el chiste del momento, y bueno, son especialidades, sí, ¿no es cierto? Sí, ese es un mundo que además de fascinarme, yo lo que veo es que me encanta, y que también respeto al que tiene su estilo y que va
determinada, o sea, va por cada uno por su lado y que se entiende perfectamente qué es lo que quieren decir. Eso que mostrabas, esos chistes, esas secuencias, a ver. Estas se expusieron en la cumbre. Mervit es quien organizó. Y esto así son las secuencias o sea, yo antes primero solamente hacía una situación y después dije, bueno, tengo que empezar a hilar un poco de que se entienda un poco más lo que quería decir. Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo histórico y con la actualidad, que dice: esclavo, te ordeno que te descubras y digas tu nombre. Y bueno, y ahí se saca el casco y dice: me llamo Sin Límite Grandeza Guaraní. Y el romano dice: sí, ¿cómo estás? Ahora te transfiero. Está bueno. Y después situaciones, este es mi clásico de todos los días. Que me imaginé a Picasso tratando de ver qué es el dilema, ¿no? Claro, pero aparte es el arte diario, o sea, es algo no solamente el drama de la tela en blanco, como dijo Rep en un chiste que hizo, sino hizo la tela en blanco y la cabeza en blanco, y vos ponés ¿qué cocino? Es otro drama cotidiano. Y bueno, y después esta también me encantó y me gustaría como seguir explayando, que es el de jugar con los signos de... estos son 3 puntos suspensivos. Y leyendo un libro de Atahualpa, veía que los tiempos y los silencios se hacían por supuesto con el mensaje que transmitía y con estos puntos suspensivos. Entonces me los representé en personas, esos puntos suspensivos, y empecé las comas. Claro, ves, por ejemplo, una parte que dice: Dios me entiende y yo lo entiendo. Nos hablamos, y ahí se cruzan con los puntos suspensivos. Está muy bueno. Sin hablar. Está muy bueno. Me imagino a la coma cuando de pronto ¿de dónde me pongo? Porque depende de la coma, la frase cambia. O en una dice, que como son tan chiquitas a lo mejor no llaman la atención, pero una manifestación de H's. Imagínate que mi H en Emilce también fue toda una historia en mi vida. Pero bueno, para mí me la puso mi papá a propósito para que me callara un poco, para que dijera calmate. Y bueno, cuestión es que hice una manifestación de H's y pasaba las dos lombrices preguntándose ¿y por qué no hablaron antes? ¿No? O sea, porque si hablaban, no las incluían en el alfabeto. Entonces... Se quedaron para pasar desapercibida. Claro. Entonces, bueno, nada, me encanta sumergirse en ese tiempo, ¿no? Dar protagonismo a estas puntuaciones. Signos literarios. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es mi forma de acercarme a lo literario. Interesante. Yo respeto mucho. Claro. O sea, mi profesor de comunicación en la UBA, Néstor Sexe, fue un transgresor, o sea, se metió en una carrera de mujeres en donde nos dio armas para... Hay mucha mujer en el diseño gráfico y poca en la indumentaria. Yo lo corrijo porque yo quiero respetar a los gráficos que son otra rama. Y el diseño aunque indumentaria. esté virando justamente en su territorio, ¿no? Sí. Quizás no tanto en el humor, ¿no es cierto? Exacto, por eso ahí dije... Mucho más en las artes plásticas, la ilustración. Claro. En las artes plásticas es impresionante, digamos, todo. Sí. Pero por ahí en el humor hay menos, ¿no es cierto? Exacto. Yo voy a ser sincera, yo siento que el humor fue exclusivamente masculino, como fue un terreno del hombre. Y hasta eso también respeto, ¿no? Desde un lugar en el que para hacer humor tenés que estar en el afuera. Y a las mujeres nos dejaron en el adentro. Salir al afuera fue como también lo entendí históricamente, que fue no sé si un privilegio, porque justamente después fue lo que más vapuleado fue, pero el de la mujer guaraní vivía en el afuera. Ella no tenía un complejo ni se sentía atada a tener que vivir, sino que tal vez el afuera y el adentro era lo mismo. También estudié cosmología guaraní con un profesor que es un genio, pero yo de nombres me olvido todo.
Y bueno, y reconocer eso, de que mi vieja lo primero que me enseñó fue andar por la calle y sin miedo. Y eso es lo que yo, por lo que peleé todo el tiempo, ¿no? De superar mis miedos, Claro. no de que venga alguien y me dé miedo. Miedos que son a veces fantasías, ¿no? Si bien hay razones para Existen, tenerlos, sí, sin obvio, duda, por pero supuesto. a veces uno va más allá, Sí. ¿no? Y por eso te ata, te contiene, te contrae, ¿no? Sí. El hecho de, Sí. es importante liberarse de todo y eso. bueno, yo lo que me viene a la cabeza son los momentos en los que yo tenía que andar sola por la calle, cosa que uno siempre dice, no, antes era otra cosa. En el conurbano, yo era muy observadora, entonces al observar vos te das cuenta en dónde hay límites, en donde vos tenés que cruzar para otro lado, pero no por el prejuicio, sino por las tensiones. Entonces, al hacerme tan intuitiva, yo cuando percibo tensión es una situación en donde digo, ¿me la puedo bancar? Bueno, cruzo. Si no me la puedo bancar porque yo estoy mal, prefiero dejar pasar alguna situación. Lo tuve que aprender, me dije, no es que tengo tan clara, o sea, y vida. Tampoco pienso que tenga que ser así, te estoy diciendo mi proceso de lo cual yo fui aprendiendo y entendiendo que en la calle hay códigos que por supuesto eran absolutamente masculinos y que los fui entendiendo desde un lugar en el que dije, bueno, así como pido permiso, como te digo que a lo mejor el día que conocí a Maitena, no le dije, Maitena, ¿puedo dedicarme al humor gráfico? No, aparte es una grosa total, ella no imaginaría diciendo eso. Pero te quiero decir que yo en mi interior le pedí permiso. Es como que me apareció una persona que admiraba tanto que, bueno, que hacía que diga, fue accesible, eso. Claro. El permiso fue la accesibilidad. Total. Y después el tema de reconocer estas prioridades, más que nada, que no son exclusivas del hombre, de andar por la calle, sino que también una mujer puede andar con libertad, respetando y entendiendo que, bueno, salieron antes. Y bueno, nosotras nos quedamos un poco más adentro y tratando de resolver otras cuestiones que hoy son las que, bueno, me permiten hablar de este proceso, ¿no? Claro. Sí, el drama de una cosa que cada tanto... Y que no es menos que el que, a lo mejor, el del tipo que tuvo que ir a picar piedras y que, no sé, que tuvo que construir algo. Sí. Pero has participado en muchísimas muestras, hemos compartido las últimas de la UTBA, acá, en la Rural, la Feria del Libro. Fuiste preseleccionada en el CAT, ¿es el Centro de Arte Textil? Sí, ese también fue parte, el Centro de Arte Argentino Textil. Sí. Y bueno, y ahí fue mi primer acercamiento al arte. O sea, yo jamás me hubiese animado a hacer un cuadro o decir que yo puedo llegar a hacer una obra de arte. Porque yo hacía objetos, hacía ropa. Y bueno, y como con la excusa de que lo textil es parte del campo en el que yo me había hecho experta, dije, bueno, puedo a lo mejor expresar algo, ¿no? Que tenga algún sentido. Y bueno, empecé a investigar y hice la obra de Fontana, es el que... El del cuchillo. Sí. Bueno, me pareció que necesitaba sanarlo. Entonces la obra se llamó Sanación y como que curé la obra con una soga, la cual quedaban como esto colgando del cuadro y de acá absorbía color, ¿no? Colores. Entonces, nada, quedó preseleccionada y que ya gente que yo respetaba porque las personas que organizan ese centro vienen hace un montón de tiempo trabajando sobre lo textil y sobre el mensaje detrás del textil. Nada, me sentí como que también me habían dado como un permiso para decir, bueno, se puede decir algo a través del objeto, ¿no? De un cuadro, sin que sea específicamente tener que dibujar, ¿no?
Así que bueno, pero después no fui por ahí porque tampoco tengo recursos para eso. Yo entiendo que las artes plásticas también, así como el diseño, son carreras que uno va o siguiendo un camino o adquiriendo. Porque vos por ahí podés incursionar en el humor gráfico, de pronto te viene una idea, la plasmás en el arte textil, o sea, se puede ir y venir de cada una, ¿no? Sí. No necesariamente uno está en el humor y por ahí te vienen cosas y las plasmás. Vos dibujás como a mano, digamos, dibujo a mano o laburás con, sí. con el programa de la compu. Ah, no, esto lo dibujo con la compu. Ah, mira vos. Pero lo que voy es que te limita, o sea, hay 1000 cosas que puedo soltar. Acá, por ejemplo, en la exposición de, ¿cómo se llama? De Sergio Mas. San Jerónimo Day. En el San Jerónimo. En un mercado en Córdoba. Claro. Sí, lo estuve, bueno, participé. Acá empecé a unir un poco, viste, el tema de lo artístico y en lo vector. ¿Presentaste en la cumbre algo de las emociones, puede ser? Lo de la cumbre es esto, que bueno, que hicimos varias ¿cómo se dice? No hicimos un trabajo específico, sino que mostramos, elegimos la lombriz y sus ocurrencias, ¿puede ser? Sí, exactamente estas, claro. Que por ejemplo, bueno, acá hay otro también, en la época de los mosquitos, en el cual, nada. Está bueno. Después, bueno, hemos compartido la muestra de acá de la UTBA, que después estuvimos en la rural, y vi que en la rural estuviste haciendo una actividad en la muestra que compartimos en la Feria del Libro. Sí. ¿Cómo fue eso? Ah, lo del sorteo. Yo, mira, me quedé con el trauma del dibujo en vivo. Lo del sorteo. Bueno, lo del sorteo... me pareció un buen momento como para decir, bueno, a ver, yo tengo algo para compartir, que era mi ebook, que es el libro hecho en digital, ¿no? Entonces, yo estaba re agradecida con todos los que organizaron esa exposición por una cuestión de que llegar a la Feria del Libro jamás en mi vida se me hubiese ocurrido, ¿no? Y por supuesto, uno quiere llegar o hacer ese camino en donde uno pueda, como autor, empezar a mostrar sus obras, empezar a que la gente te conozca. Y bueno, tener esa posibilidad fue decir, bueno, si yo tengo mi trabajo ¿Cómo se puede acceder a eso para los que vean? Claro, mira, acá también hay una cuestión en donde, si fuera por mí, si me representara una empresa o me sponsoreara una empresa, yo diría, bueno, listo, lo hago accesible a que todos ingresen. Pero acá hay un trabajo en el cual en redes sociales se puede disolver de una manera que directamente algo que me llevó casi 10 años no se entienda que ese es mi trabajo. Ajá. Entonces, un poco en las redes también hay que educar a los seguidores o a la gente que anda por redes de que no es sencillo. Además de estar haciendo un proceso interno en donde vos te dedicás y le dedicás el tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, todo lo que vos quieras ponerle a ese arte, eso representa un trabajo. Y si un trabajo representa plata en este momento, ¿no? Y que todo llegue de esa manera tan fácil hace que uno pierda ese valor del otro que está dedicándole ese conocimiento, ¿no? que uno tiene. Y es la trampa de las redes, es la trampa de que va absorbiendo y chupando todo lo que uno va adquiriendo y bueno, y sigue sin reconocerse. Entonces, esta falta de espacios, esta falta de valor, esta falta de trabajo o de que te paguen por algo que te llevó un esfuerzo, es lo que siento que estoy cuidando con mi ebook por ahora, porque ya te digo, una empresa tiene la posibilidad de llegar a mucha gente y te pueden dar una promoción o un regalo. Yo no puedo regalar lo que no tengo. Entonces, yo lo que permito es que accedan a un drive
esté a la mitad de costo de un ebook. Es un momento de juntarse, porque en un momento donde antes en los lugares de encuentro eran las editoriales. Vos ibas a la editorial o ibas al banco a cobrar el cheque de tus colaboraciones, te encontrabas con la gente de la editorial y por ahí te juntabas a tomar un café. Ahora, bueno, de pronto, hay un grupo como Cuadritos, que por ejemplo, que junta mucha gente, gestiona muchas actividades, y eso es muy importante, de juntarse para compartir, estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo esto otro, juntarse a exponer, por ahí aconsejar dónde editar libros, o sea que es muy importante juntarse en estos tiempos donde editoriales no hay para encontrarse, ¿no es cierto? Así que es una buena idea que aparezca todo este tipo de grupos, de colegas, de amigos, está muy bueno. Muy sí, bueno. Sí, yo también, o sea, yo los conocí a todos por redes, todos no, miento, en las convocatorias que hicieron puntualmente, que hicieron el Grupo Cuadritos, todavía no era el Grupo Cuadritos, a mí me convocó la Mesa de los Salames. Entonces, ellos... al hacer esos concursos, el tener acceso a estar en otros lugares, que Córdoba también es un foco artístico impresionante donde crecen, ¿entendés? Posibilidades. Y lo hace la gente, porque ya te digo, no es que te ofrecen algo y que vos vas y trabajás de eso, sino que lo genera la misma comunidad proponiendo. Entonces, yo tuve la posibilidad de hablar con el director del MAU, el del Museo de Arte Urbano en Córdoba, y él, más o menos como hizo el Museo de la Historieta y ahora el Museo de Campo, que voy a conocer el próximo fin de semana, comparten el espacio. Y eso para el artista es muy valioso. Entonces, ahí me refiero a que yo empiezo a entender el intercambio del valor. Entonces, cuando tuve la posibilidad de saber que de UTPBA tenían el espacio en la rural, dije, puedo sumarles valor, ¿no? Y Hugo Maradei me dio también ese permiso, que dijo, bueno, yo lo que hago, quiero que todos los artistas participen con lo que puedan aportar, porque es un espacio libre a que todos puedan hacer algo. Bueno, siempre hacemos una pregunta a la persona invitada, que es, tenemos límites éticos en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vos no harías desde el punto de vista ético? ¿Cuál es tu límite? Si no, para esto no cuenten conmigo. Y yo no lo tengo separado, porque viste que te dije que yo incorporo. Mi límite es tratar de entender constantemente cómo funcionan esos sistemas, para caer en la trampa lo menos posible, porque caemos, porque sí, nos supera. Uno cae en cosas que dice, ¿qué estoy haciendo acá? Pero la intención nunca tendría de que sea justamente eso, de valerme por explotar a otro, o por cagarme en otro, o porque no me importa el otro. No quiero odiar. Y ese es mi límite. Bueno, Emilce, gracias. No, a vos. Sos hermoso. Yo te juro, por esto estoy temblando, pero bueno. Bueno, ahora te vamos a trabajar, ¿eh? Ay, bueno, sí. ¿Vas a hacer un dibujito dedicado a la UTBA, puede ser? Sí. Bueno, gracias. Con todo el amor de mi alma. Gracias. A vos.